Muy buenos días. Damos la bienvenida a esta escuela dominical, a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. Damos gracias al Señor por los niños que ya están en sus respectivas clases para aprender de la palabra del Señor y también nosotros para seguir meditando en las Escrituras y seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado, esta es la segunda, el segundo domingo que estamos y que vamos a seguir meditando en lo que se conoce como el ministerio de nuestro Señor Jesús, el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en el contexto de aquellas doctrinas fundamentales en las Escrituras y que tienen que ver con nuestro Señor. Podemos concentrarnos en varios aspectos de nuestro Señor. Nos podemos concentrar, por ejemplo, o focalizar, como un hermano oraba hoy en la mañana, y como el Señor también recordó a aquellos discípulos camino a Emaús, de todas aquellas cosas que en las Escrituras están y que hablan del Señor. El Señor dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces podemos focalizarnos en los escritos del Antiguo Testamento y que apuntan a nuestro Señor, teniendo en consideración que la palabra de Dios, las Escrituras, este libro precioso que tenemos aquí, que podemos leer, que ustedes pueden leer en casa y que juntos podemos leer, es un libro cristocéntrico. Cristo es el centro de las páginas de este libro. Podemos leer historias, podemos aprender poemas, podemos revisar profecías, ¿verdad? Podemos seguir la vida de hombres importantes, como un hermano le dijo a otro, le preguntó cómo se llamaba y dijo, es un nombre grande. Pero sí, 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 nuestro hermano es alto, grande. Yo me paraba arriba para poder darle un abrazo arriba de él. Ya saben de quién estoy hablando. Le di un gran abrazo face to face al hermano Enos. No sé si él se sentía chico o yo me sentía grande, pero, ¿verdad? Podemos aprender historias de hombres de Dios, pero de cada una de estas del recorrido de las Escrituras, aprendiendo, abriendo la palabra de Dios, siguiendo historias, todo, como dice también una parte de las Escrituras, todo es sombra o todo nos direcciona hacia la persona del Señor Jesucristo. Otro aspecto es estudiar, leer y aprender en los evangelios. Aprender y leer de sus enseñanzas. El Señor amaba enseñar. Y tenemos algunos de los escritos de lo que el Señor enseñaba. Por ejemplo, el sermón, la gran enseñanza, el gran discurso del Señor allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que se conoce como el Sermón del Monte, o aquel gran discurso o enseñanza que el Señor dio acerca de las cosas futuras. Y aprender del Señor y seguirle, seguir sus enseñanzas, seguir seguirle a él en el recorrido, porque él amaba enseñar, recorría las aldeas enseñando acerca del reino de Dios. Podemos lo que el Señor Jesús hizo. Juan escribe de él y dice, el Señor hizo muchas cosas que no están escritas en este libro. Hay muchas cosas que el Señor hizo, enseñó, están registradas, pero dice, estas que están registradas es para que creamos que Jesús es el Cristo para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Aprender de Jesús tiene beneficios. Beneficios para esta vida presente, pero también tiene beneficios eternos.
También podemos focalizarnos en la muerte del Señor Jesucristo, todo lo que engloba la crucifixión. Y el Evangelio nos lleva ahí. El Evangelio que se enseña y que se predica, no un Evangelio, sino el Evangelio de Dios. Como dijo Pablo a los Corintios, este es el Evangelio que os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció, reunió a los suyos y les enseñó por más de 40 o por 40 días al menos. Y allí ellos estuvieron aprendiendo del Señor y vieron al Señor resucitado. El mundo no vio al Señor después de la crucifixión. El Señor dio su vida allí en la cruz. Y allí ocurren en la cruz grandes señales y manifestaciones que evidencian que aquel que estaba en medio de aquellas tres cruces, ¿verdad? Y en esta muerte que era muy recurrente y usual por parte de los romanos. Allí está, y uno puede contemplar a aquel que está en medio, siendo reconocidos por los que estaban a los lados, como también algo se recordó el día martes, creo, uno de ellos injuriaba al Señor, y también fue la oración de uno de los hermanos, no en esta mañana, sino en la semana anterior, recordando de ese hombre que injuriaba al Señor y el otro le escuchaba y también juriaba, pero se dio cuenta quién estaba ahí en la cruz. Y dijo, nosotros padecemos esto, nuestros hechos ameritan que estemos aquí, pero ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, él entendió que su muerte quizás terminaría para él, pero para él malhechor, pero aquel que estaba crucificado junto a él, que es el Señor, es diferente. Y que él tiene un reino. Y que después de su muerte iba a tomar parte y posesión de su reino. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno puede seguir aprendiendo del Señor. Y el Señor resucita y el Señor aparece a los suyos y el Señor está con los suyos, reúne a los suyos. Aquí vemos un número importante y damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos y amigos que están en esta mañana para aprender. Y el Señor reúne también a los suyos y les enseña. Y en una ocasión reúne a más de 500 hermanos a la vez y les sigue enseñando. Y lo más probable es que les encomienda ahí. Y les encomienda ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, la importancia del Evangelio es enviar a las naciones este mensaje. Vayan por las naciones, vayan hacia las personas, a toda criatura. ¿Por qué? Porque el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y podemos centrarnos en eso también. Y el Señor junta a los suyos y asciende a los cielos. Y como leíamos el domingo pasado, Él está a la diestra de la majestad de las alturas. Tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y allí estamos aprendiendo del Señor. Aprendimos del Señor en su resurrección, aprendimos al Señor, ¿verdad?, en su ascensión, aprendimos del Señor en su exaltación y estamos meditando un poco en el ministerio actual del Señor. Y veíamos el domingo pasado que leíamos y está el registro en las Escrituras, en varias partes de las Escrituras, hay versículos que nos orientan de que el Señor
sigue activo en el cielo. Y que nosotros debemos entender que no tan solo el Señor sigue activo en el cielo, sino el Señor sigue activo en nuestras vidas y no somos ajenos a eso. Y que Él está al control de esas. Y nosotros tenemos que tener conciencia. Nosotros oramos, ¿verdad? Que el Señor venga. Y siempre entendemos que el Señor está a la diestra de la majestad de las alturas. Y parece que a veces nos quedamos en eso. El Señor está allá sentado y parece que fuera muy lejano. Está sentado en el cielo, a la diestra de la majestad de las alturas. Y que está ahí y que se va a levantar en un momento y que va a venir en busca de nosotros. Nosotros podemos hacer la vida normal. Nosotros podemos juntarnos cada día de reunión y aprender, ¿verdad? Y seguir esperando. Y pareciera que aprendemos de alguien que está ahí tranquilamente en el cielo, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y cuando Él venga, entonces estaremos con Él y seguiremos aprendiendo de Él. Pareciera que esa fuera una sensación que inconscientemente puede estar en nosotros. Y no, en nuestra relación con el Señor es en cada momento de nuestra vida, y que nuestra mirada así como fuimos invitados en la mañana en la lectura a mirar al Señor, que esta invitación sea permanente en nuestras vidas y que nuestra alma realmente tenga sed del Señor cada día. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Yo no sé cuánto clama nuestra alma, pero que la sola lectura de la palabra de Dios nos lleve a apreciar más al Señor. Y dijimos que para poder entender cuál es la obra del Señor en el cielo, tenemos que entender lo que Él es y apreciar lo que Él es. Él es rey, Él es sacerdote, Él está exaltado, Él es digno de adoración. Él es aquel que cumple las palabras de Dios en nuestra vida también. Y en nosotros actúa la deidad y la Trinidad. El Espíritu toma, ¿verdad?, del Señor y nos revela a nosotros y nos lleva a los pies del Señor para poder a través de su palabra contemplar a aquel Dios eterno, aquel Dios que no vemos. Dios es espíritu, dice la palabra, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, mientras más conocemos al Señor, más vamos a ir conociendo a nuestro Dios. Vamos a leer en 1 Pedro, capítulo 3. Vamos a leer un par de versículos, y la idea es poder entender o apreciar lo que el Señor es. Si queremos entender cuál es el ministerio actual del Señor Jesús, tenemos que entender y saber y apreciar quién es Él y cuál es su posición. 1 Pedro, vamos a leer una porción, un versículo acá, y luego vamos a ir a los evangelios. Dice el versículo 18. Vamos a leer del 18. Primera de Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando
una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, y aquí está el versículo que quiero destacar, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Allí está el Señor, a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 26. Vamos al Evangelio según Mateo. Capítulo 26. Es interesante que previo a la crucifixión del Señor, el Señor pasa por distintos juicios. Le toman allí, después de estar con los suyos e instituir el Señor, lo que conocemos como la Cena del Señor, este memorial eh, que celebramos y que recordamos al Señor y que somos invitados a estar cada domingo por la mañana para partir el pan y beber de la copa. El Señor dijo, cada vez que hacemos esto, cada vez esto, lo hacemos en memoria de Él. Y lo hacemos hasta cuando el Señor venga. Luego sale el Señor de estar con los suyos, va al huerto a orar, pasa con los suyos momentos de oración. El Señor entra en estado de agonía, como dice, y allí está vislumbrando lo que es la cruz, y allí le toman. Después de haber orado y de haber estado con su Padre en comunión, le toman y le llevan y enfrenta los juicios de las autoridades y de los religiosos, y eso es lo que encontramos allí desde el capítulo 20, en cada párrafo del capítulo 26. Pero quiero ir al versículo 57. Versículo 57, Mateo 26, 57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Recordemos que en el pueblo de Israel, en toda su historia, Dios había establecido la forma como ellos debían acercarse. En el desierto fue construido el tabernáculo y allí habían hombres que oficiaban, instruidos por Dios. Oficiaban el ministerio en el tabernáculo. Y allí estaban los sacerdotes que entraban a ministrar al tabernáculo. Y también estaba el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el lugar de más adentro para oficiar en la presencia de Dios. Y allí el sumo sacerdote entraba y el pueblo estaba expectante. Y ese era un día de expectación y de gozo, porque cuando el sumo sacerdote salía de la presencia de Dios, entonces Israel entendía que Dios había perdonado, porque él tenía que, el sacrificio, el cordero que era sacrificado, cuya sangre era tomada por el sumo sacerdote y rociada allí en el lugar de más adentro, que tipificaba la obra de la cruz y la muerte del Señor Jesús y del verdadero
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando el sumo sacerdote entraba y oficiaba, si él presentaba una ofrenda extraña, si él se presentaba no conforme a la instrucción de Dios, si él se presentaba no conforme a lo instruido por Dios, era aniquilado inmediatamente. La santidad de Dios, la presencia de Dios, aniquilaba inmediatamente al sacerdote. Pero cuando el sumo sacerdote salía, entonces era día de júbilo. Dios había perdonado al pecado. Esa era la función del sumo sacerdote, oficiar en la presencia de Dios. Y aquí está, bueno, después vino el templo y aquí está en los tiempos del Señor el sumo sacerdote, que cumplía también, debía cumplir esa función. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Allí está el sumo sacerdote interrogando al Señor e interpele al Señor y le pregunta y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? El Señor está presto a ir a la cruz. Son los momentos previos. Y allí el Señor, aunque él callaba, en algunas ocasiones él dijo algo. Y eso es muy importante para nosotros, para poder entender también. El Señor le responde al sumo sacerdote, tú lo has dicho a la pregunta, ¿eres tú el Hijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú lo has dicho, dijo el Señor, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Hijo del Hombre está sentado a la diestra del poder de Dios y vendrá en las nubes del cielo. Vamos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Allí también tenemos parte también de esta interrogación que mencionábamos, de estos juicios, y el Señor está ante Pilato. Dice el versículo 28. Llevaron a Jesús
de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. El sumo sacerdote era parte de Israel, allí estaban los principales sacerdotes y ellos podían entrar cerca, no había problema. Ahora el Señor está en presencia, le llevan de la casa de Caifás al pretorio, es decir, delante de los gentiles, delante de los romanos. Y ellos no querían, no entraron porque ellos no querían contaminarse y así poder comer la Pascua, dice el versículo 28. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y aquí está el versículo que quiero destacar. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato vuelve a preguntar, ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió, no esperó respuesta del Señor, sino que le pregunta qué es la verdad. Y cuando él dice esto, sale otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y aquí es interesante lo que el Señor responde en el versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, mi reino. Es interesante estas dos entrevistas, estos dos juicios que el Señor pasa delante de el sumo sacerdote y delante de Pilato, porque aunque el Señor calla, aunque el Señor no entra en discusión y no usa su poder, porque él podría haber hecho uso de toda su autoridad, así como leíamos en Primera de Pedro. El Señor está a la diestra y a él están sujetos, y a él están sujetos toda autoridad. Él es el rey, él es el soberano. Y no tan solo él es el soberano, sino que a él se sujetan. Y él podría haber usado su poder para poder haber callado al sumo sacerdote o haberlo aniquilado y también a Pilato. Pero lo precioso es que el Señor, en estos dos juicios, el Señor proyecta y vislumbra
parte de lo que será también su ministerio. El Señor sabe que va a la cruz. Y para esto Él ha venido. Él ha venido para dar testimonio de la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé si tú has venido para buscar a Dios o para aprender de Dios. Yo no sé cuánto tú conoces a Dios. Yo no sé cuánto tú conoces al Señor en lo personal de tu vida o lo que nos escuchan. No sé cuál es la relación que hay entre tú y el Dios eterno, pero ninguna relación hay por la revelación de la palabra de Dios. Podemos decirlo, ninguna relación hay para nosotros con Dios si no es a través de la persona del Señor Jesús. No podríamos conocer a Dios si no vamos a Él a través de su Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. El Señor dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es aquel que da a conocer al Padre. Solo podemos conocer realmente a Dios conociendo a aquel que es la imagen de Dios. Solo aquel que es de la misma esencia de Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro mediador. No hay otro intermedio. No hay otro que pueda ponerse entre Dios y los hombres y que pueda revelar exactamente lo que es Dios a nosotros que somos pecadores. Dios es santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Algo leíamos de la gloria del Señor en la mañana. Solo podemos conocer lo que es el Dios glorioso a través de lo que es el Señor glorioso. Porque Él le ha dado a conocer. Y aquí Pilato, y aquí también el sumo sacerdote, en su entrevista con el Señor, escuchan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? Le dijo Caifás, el sumo sacerdote, y el Señor le dice, tú lo has dicho. El Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios. Le veréis sentado a la diestra de Dios, del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está a la diestra de Dios, está en la presencia de Dios. ¿Quién más que el sumo sacerdote podía entender? ¿Verdad? Ese ministerio, el sumo sacerdote entendía y podía haber leído y haber seguido lo relacionado con el ministerio de los sumos sacerdotes anteriores a él. Y como él sabía que él tenía y los anteriores a él tenían esta responsabilidad de ir hasta el lugar de más adentro y presentarse en la presencia de Dios. Por eso es que el Señor responde así al sumo sacerdote. El Hijo del Hombre, el Cristo, el Hijo de Dios, Él le veréis al Hijo, dijo el Señor, al Hijo del Hombre le veréis sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él está en la presencia de Dios, está allí sentado junto al poder de Dios. Ahí está. Y el sumo sacerdote sabía de ese ministerio. Pilato era el representante de el reinado de los romanos allí, del imperio romano. Por lo tanto, él sabía de la autoridad civil, de la autoridad romana. Él sabía que todos ellos eran súbditos del emperador. Y por lo tanto,
Pilato pregunta, no le pregunta, y el Señor no le habla de la posición como al sumo sacerdote, la posición que él tiene en la presencia de Dios, sino le dice, Pilato llama a Jesús y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Él sabía lo que es la autoridad, él sabía lo que es tener hombre a su cargo, como un centurión que sabía que él tenía toda autoridad contra sus que estaban en rango inferior, y él le dijo, tengo autoridad de decirle a él, haz esto, y él lo hace, y a este otro, hace esta cosa, y también lo hace, sabe que tiene esa autoridad, y Pilato sabe lo que es la autoridad, y el Pilato le dijo al Señor, yo tengo poder para soltarte, y tengo poder para dejarte ir, o tengo poder para llevarte a la muerte. Y el Señor le dice, cuando le dice Pilato, ¿eres tú rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y el versículo 36 dice Jesús, mi reino, mi reino. Pilato, sí soy rey, le diría el Señor. Pilato, sí soy rey. Al sumo sacerdote le diría, yo ministro en la presencia de Dios y estaré en la presencia de Dios. Y a Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Sí, Él es rey. Él oficia en la presencia de Dios. Como dicen las Escrituras, Él es verdadero rey y Él es verdadero también, verdadero sacerdote. Y debemos entender esto, que Él tiene toda autoridad y estamos aprendiendo del Señor, quien está a la diestra del poder de Dios y que tiene toda autoridad. No tan solo sobre las huestes celestiales, que nosotros no vemos, que tiene todo poder sobre lo invisible, sino también Él tiene toda autoridad sobre lo visible. Él tiene toda autoridad sobre sus criaturas. Él tiene toda autoridad y está puesto como cabeza de la iglesia también. Y nosotros nos sometemos. Nos sometemos o debemos someternos también a su autoridad. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos el capítulo 1. Antes entonces de entender, qué el Señor hace, cuál es su ministerio actual y por qué lo hace, sino que debemos entender cuál es su posición. Recordemos los versículos que hemos aprendido. Pedro dice, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. A él están sujetos. Caifás, o el sumo sacerdote, aprendió también de los labios del Señor, o el Señor revela que Él es aquel que estaría, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en el poder de Dios, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Y a Pilato le dice, es mi reino. Sí, soy rey. Mi reino no es de este mundo. Aquí en el capítulo 1, dice, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y no tan solo temporalmente
es en el momento en que se escribe esta carta anónima enviada a los judíos, a los hebreos, esta carta anónima, sino que también estas mismas palabras las podemos apreciar nosotros. En otro tiempo, el Señor hablaba a los padres por los profetas, y era el medio que Dios usaba para transmitir el mensaje de Dios. Escogía a sus profetas para entregar el mensaje de Dios al pueblo. Cuando viene el Señor es la voz de Dios, porque Él es Dios manifestado en carne, para entregar el mensaje de Dios al pueblo. Escudriñar, dijo el Señor, las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y las Escrituras muestran lo que el Señor hizo eran sus credenciales, que Él es el enviado de Dios y que Él viene con un mensaje al pueblo. Es por eso que el Señor recorría las aldeas y Él amaba enseñar, porque traía el mensaje de Dios para el pueblo. Él venía a predicar el evangelio del reino y Él venía a entregar palabras de vida eterna. Por eso que los que le escucharon se maravillaban del Señor. Por eso que ellos escuchaban a los religiosos, ellos escuchaban al Señor y le decían: ningún hombre ha hablado como este, porque tú enseñas con autoridad. Él es la voz de Dios para entregar el mensaje de Dios a este mundo. Y aquí dice, antes ha hablado de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él es, como digo, así como Moisés escribe acerca del profeta que vendría y que traería un mensaje, el verdadero mensaje de Dios al pueblo. Así también Él sigue siendo la voz de Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que tenemos al Señor en su posición de profeta que trae el mensaje de Dios. Tenemos la posición del Señor cual rey y tenemos la posición del Señor cual el sacerdote que está entronado. Él es el profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Y dice, versículo 5, y con esto vamos a terminar, a partir del versículo 5, vamos a leer. Lo que aparece en la porción que hemos leído entre el versículo 1 y 3 es para que nos maravillemos en lo que Él es. Él es glorioso. No tan solo Él es glorioso por lo que hizo y cómo Él se reveló, sino que Él es glorioso por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Y que podamos contemplarle y que podamos disfrutar de lo que el Señor es. Él está coronado de gloria y de honra. Y si los ángeles se sujetan a Él, nosotros también podemos sujetarnos a Él. Él tiene toda autoridad sobre su iglesia, porque es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, dice el versículo 4. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente
de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, eterno. Tu trono es eterno. Tú tienes un trono eterno, un trono de justicia, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y continúa el escritor revelándonos del Señor. Sí, Él es el soberano, Él es poderoso, Él es glorioso. Él es aquel que se sujetan autoridades, los ángeles, toda potestad. Y los ángeles adoran al Señor y están ahí ministrando y están en la presencia de Dios. Así como cuando el Señor viene a este mundo y llegan aquellos magos de Oriente con esos presentes y se postran para adorar, así también Él es digno de todo aprecio, porque Él es rey, porque Él tiene un trono eterno, porque Él tiene un gobierno eterno. Él gobernará, Él reinará, y su gobierno será un gobierno de justicia y permanecerá por siempre y siempre. Y no solo en el futuro, sino también ahora, en este tiempo presente. Y esa es la posición. Y vamos a aprender un poco más ahora en detalle algunas cosas, lo que el Señor hace, estando en esta posición, siendo el rey, siendo el sacerdote, sumo sacerdote, siendo el profeta, sacerdote y rey. Está exaltado a la diestra de la majestad. ¿Para qué? Para que sea honrado, adorado y nosotros apreciemos cada día más al Señor. Y esto es presente, no solo en el futuro, esto es presente en nuestras vidas y que podamos realmente apreciar al Señor para someternos a Él, para entender que Él es soberano sobre nuestras vidas y que está al control de todo lo que somos. Nada hay de lo que somos que esté fuera del conocimiento de Dios. No hay nada que nos ocurra en nuestra vida, ni lo bueno ni lo no tan bueno a nuestros ojos, pero los propósitos de Dios siempre se cumplirán, porque la voz de Dios, la palabra de Dios, así lo enseña. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.